Paulinas presenta Conexión Vital. Queridos cristovidentes, bienvenidos a esta experiencia de Conexión Vital. Hoy los acompaña la hermana Carmen Alicia Villarreal Enríquez, del Instituto Misionero Hijas de San Pablo. Bienvenidos y bienvenidas. Durante este mes de mayo continuamos la celebración de la cincuentena pascual. Y en esta experiencia hemos llegado a el 11 de mayo, el cuarto domingo de Pascua. Un lindo día para celebrar unas fiestas especiales, conmemorativas, significativas para nosotros. La fiesta de Jesús, Buen Pastor, en la que damos gracias por todos aquellos que en su ser y en su vocación encarnan al pastor por excelencia, Jesús Maestro. La Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, según la invitación del Papa Francisco, peregrinos de esperanza, el don de la vida. Y en nuestro contexto colombiano celebramos la fiesta de las madres, esa linda vocación de quien es llamado al don del matrimonio. Por eso, siguiendo esas líneas temáticas del mensaje que el Papa Francisco nos dejó el 19 de marzo del 2025 y que entregó a la Iglesia en el Policlínico Gemelli, haremos la reflexión de esta experiencia que juntos oraremos, reflexionaremos y de una u otra manera pediremos por santas vocaciones. Por estos motivos que nos llevan a vivir el don de la vocación y el origen de la vocación en el don de la vida, en nuestra sección Red Abierta, nos acompaña el padre Juan Manuel Beltrán, director del Departamento de Ministerios Ordenados y Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal de Colombia, quien nos acerca también en una invitación muy especial a descubrir estos dones de las vocaciones que estamos celebrando y que en la Iglesia es necesario cultivar como don de una cultura vocacional nueva. Bienvenido, Padre Juan Manuel. Red Abierta. Un saludo muy fraterno para todos ustedes cristovidentes. Mañana, domingo 11 de mayo, la Iglesia Universal celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones número 62 en el contexto de la fiesta del Buen Pastor. Como Iglesia colombiana, hemos vivido durante esta semana momentos especiales de oración por todas las vocaciones en torno a la palabra de Dios, a la liturgia de la Iglesia y a la rica piedad popular de nuestro pueblo. La Iglesia y el mundo necesitan muchas y santas vocaciones. Y cuando nos referimos a muchas y santas vocaciones, no solo estamos pensando en los llamados a la vida consagrada y al sacerdocio ministerial, sino que también todas las vocaciones en la Iglesia. En la Iglesia hay un puesto para todos, porque todos hemos recibido dones y carismas que si los ponemos al servicio de los demás, nos realizaremos plenamente como seres humanos y como discípulos de Jesús. Queridos jóvenes, ¿cuál es el llamado que cada uno de ustedes ha recibido? Dios, ¿para qué y para quién los llama? Dios a todos nos llama. Dios con todos ha soñado un hermoso plano proyecto desde antes de tenernos en el vientre materno, desde que estábamos en su mente divina. Y cuando esos sueños divinos se llevan a cabo, nuestra vida es plena, auténtica, gozosa. Muchos vacíos en nuestra existencia humana pueden obedecer a la ausencia de Dios y a no permitirle que esos sueños se hagan realidad en nosotros. Estos sueños de Dios no los podemos descubrir solos. Necesitamos de los demás, de una familia, de una comunidad de discípulos, de un acompañante espiritual que nos ayude a ir entendiendo y viviendo paso a paso eso que Dios se ha proyectado realizar
en cada uno de nosotros. Y también, por supuesto, necesitamos dar espacio a la oración personal, que no es intimismo, sino que nos abre a Dios y a nuestros hermanos. Escuchando a Dios, escuchamos a nuestros hermanos, y escuchando a nuestros hermanos, comprendemos que así como necesitamos de los demás también necesitan de nosotros y que podemos hacer algo por ellos. De esta manera nuestra vida se convierte en un don para los demás, porque Dios nos ha hecho para los otros. Cuando se vive para los demás, nos sentimos útiles. Nuestra vida se planifica, cobra sentido. En cambio, quien vive para sí mismo se puede morir en el veneno de la propia inmanencia. Recuerden, somos para los otros. Por eso, en la Christus Vivit, el Papa Francisco nos invitó a discernir nuestra vocación preguntándonos, ¿para quién soy? Somos para Dios y en Él, ¿para quién más? Descubrir para quién soy es descubrir la vocación a la cual hemos sido llamados. Nuestra tarea no es inventarnos una vocación, sino saber descubrirla. No nos vamos a inventar o a crear de nuevo, ya hemos sido creados, soñados y amados por Dios. Nuestra tarea es ir descubriendo eso que Dios ha soñado y que esos sueños se lleven a cabo. En Cristo, todos encontramos el camino para llegar a ser lo que Dios ha soñado. Dios nos mandó a su Hijo para que nos guiara y acompañara en este camino. Quien se deja guiar y acompañar por Cristo va seguro, como escribió el Papa Francisco en el mensaje para esta 62 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Jesús guía cada paso de quien se confía a Él. El mundo necesita jóvenes que sean peregrinos de esperanza, valientes en dedicar su vida a Cristo y llenos de alegría por el hecho mismo de ser sus discípulos misioneros. Y disfrutando de la compañía y de la amistad con Cristo, algunos descubren, muchas veces con asombro, la vocación al sacerdocio o a la vida consagrada. No tengan miedo, confíen, abandónense en brazos de Dios, déjense llevar de su mano, no caminen solos, déjense acompañar, abran su corazón a Dios y a sus acompañantes espirituales. Dios y nuestro pueblo necesitan pastores santos, bien formados, humanamente maduros, que no se busquen a sí mismos, sino que su lema sea como el del beato Carlo Acutis: no yo, sino Dios, no yo, sino Dios. Cuando vivimos la vocación para Dios y para nuestros hermanos, nos realizamos plenamente como seres humanos, como discípulos de Jesús y como consagrados suyos. Ojalá que en todas las diócesis, parroquias, seminarios, comunidades, familias, aprovechemos esta jornada mundial de oración por las vocaciones para orar unos por otros. Oremos por quienes ya estamos en el surco y por quienes vendrán después de nosotros. Tengamos presente en nuestra oración a quienes están en el vientre de sus queridas mamás, para que desde ya se den todas las condiciones necesarias y estos pequeños puedan ser eso que Dios ha soñado con ellos desde que misericordiosamente les ha regalado el don de la existencia. Y aprovecho la ocasión para desearles a ustedes, queridas mamás, un feliz y bendecido Día de las Madres. Gracias, mamás, por ser transmisoras de la vida. Gracias por servir desinteresadamente, dándose y desgastándose por sus hijos. Que Dios sea su recompensa. Y también felicitaciones a todos ustedes
queridos pastores que de una u otra manera colaboran con el pastoreo de la iglesia, obispos, hermanos sacerdotes, laicos, padres y madres de familia, catequistas, educadores, para todos ustedes un feliz y bendecido día del Buen Pastor. Y unidos en oración por todas las vocaciones en la iglesia. Agradecemos al Padre Juan Manuel y esta bella invitación a continuar descubriendo la experiencia de nuestra propia vocación, especialmente para los y las jóvenes, a cultivar la vocación para quienes ya hemos optado y a pedir el don de la fidelidad y de la perseverancia que solo Jesús, Buen Pastor, concede a sus hijos e hijas. En el mensaje de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, se nos invita a acoger el propio camino vocacional, porque cada hombre y cada mujer da respuesta al don de su vocación y la vive como un camino hacia la felicidad plena en relación con Jesús vivo, como lo han vivido tantos hombres y mujeres en la historia y que hoy son testimonio para nosotros. Por eso, en nuestra sección Tejiendo Historias, vamos a escuchar algunos testimonios de algunas personas que a lo largo de su vida han vivido ese largo proceso de discernimiento vocacional y hoy viven su vocación. Nos contarán cómo llegaron a sentir en su corazón esa identificación de esa vocación específica que eligieron en sus vidas y cómo el Señor continúa bendiciéndoles y continúan sintiendo en su corazón la gracia del don. Escuchemos. Tejiendo Historias. Mi nombre es Idania Maribel Imbacoan Mangua, soy religiosa de las Hermanas Paulinas. Y en este contexto de tantas celebraciones me gustaría compartir brevemente mi relato vocacional unido a 3 experiencias vocacionales que también estamos celebrando. El primer elemento es precisamente que la vocación es un misterio. Y 13 años después de haber ingresado a la congregación, en muchos momentos todavía me pregunto, ¿por qué yo? ¿Por qué estar acá? Y en ese don del misterio se comprende que es un don gratuito del Señor que recibimos en esta vocación específica a la que Él me ha llamado. Es don y a la vez es respuesta. Y en este camino de búsqueda, de discernimiento, he tratado de darle al Señor una respuesta muy sincera. Creo que es algo muy bonito, que al Señor le gusta la sinceridad y la transparencia en este camino que Él nos invita a discernir. Y creo que esta ha sido como esa experiencia que me ha llevado a lo largo de estos 13 años en la congregación a ir afianzando esta identidad en mi vocación específica como hija de San Pablo. El segundo elemento, las mediaciones. En este día también debo agradecer a quien en su momento, en la figura del Buen Pastor, de un párroco que supo acompañarme cuando tenía 16, 15 años, en esa inquietud que al inicio no se sabe qué es, pero que poco a poco con esta ayuda espiritual, con este acompañamiento va tomando forma y al final se descubre que es el llamado a una vocación específica. Debo agradecer a todas las personas, a todos esos buenos pastores que en diferentes momentos del camino, así como a mí me han acompañado, acompañan a tantas vocaciones en la iglesia. Y la tercera experiencia, que también es una vocación muy bonita, es la de la familia. Estoy muy agradecida con el Señor por la familia que me ha dado, por un padre, una madre, unos hermanos que a lo largo de estos años me han acompañado. Y es muy bonito sentir que la vocación es específica, pero no se vive solo, se vive con los otros y para los otros en el Señor. Por tanto, tanto una vocación sacerdotal, la vocación a la vida religiosa, la vocación en la familia, los laicos, todos contribuimos de una u otra manera a que una vocación específica sea vivida plenamente en eso que el Señor nos pide y en el lugar donde nos pide. Hace poco tiempo, hace unos días, junto con otra compañera, hemos tenido la gracia de celebrar nuestra profesión perpetua aquí en la comunidad como hijas de San Pablo.
y de pararnos con este gran llamado a ser paulinas para siempre ha sido también un misterio muy grande que desborda, porque en la vocación matrimonial hay una fórmula en la cual se le dice a los esposos hasta que la muerte los separe. Para nosotras es depararnos con una vocación que no termina con la muerte, sino que va más allá. Ese para siempre se convierte en la eternidad. Y por eso da miedo también hoy en día el para siempre, la eternidad, el compromiso definitivo. Pero es muy bonito depararse con esa fidelidad que es de parte del Señor. Él es el único garante y en esa confianza y en esa fe hemos dado nuestro sí a la congregación, al Señor, diciendo queremos ser hijas de San Pablo para siempre, porque ese para siempre es un camino que se construye cada día, en cada gesto, con todos los gozos, las celebraciones, pero también con todas las lágrimas y las dificultades de cada día. Por esto sigamos orando por todas las vocaciones en la Iglesia y en el mundo. Agradecemos estos bellos testimonios en que abren la experiencia de su corazón para compartirnos cómo han tejido la vocación como una experiencia de esperanza en sus vidas y cómo en medio de esta realización poco a poco han descubierto que Dios cumple sus promesas. La vocación se descubre a través de un largo proceso de discernimiento vocacional, que no se hace solos, sino que se vive en el seno de nuestras comunidades familiares, parroquiales, eclesiales. Y a la vez, con la luz y la gracia del Espíritu Santo, se abre a esta aventura fascinante desde la experiencia humana del don del misterio, al cual somos llamados y amados, porque no depende exclusivamente de nosotros, sino de Dios, que llama a cumplir su voluntad. Por eso en nuestra sección Clic por la Vida, escucharemos la experiencia de dos jóvenes que han colocado su mirada en la posibilidad de este fascinante camino vocacional, de descubrir cómo Dios sigue llamando en medio de nuestra realidad y de develar el corazón que se deja fascinar por el don del servicio y el amor. Y han descubierto que Dios precisamente está tocando a su corazón y las llama a una vocación especial. Clic por la Vida. Un saludo para todos, amigos de Conexión Vital. Mi nombre es Natalie Georgiana Bustamante López, tengo 23 años de edad, vivo en el municipio de Puerto Santander, norte de Santander. Bueno, mi experiencia en este llamado hacia la vida religiosa ha sido todo un poco paulatino. Se ha ido dando como poco a poco en la cotidianidad de mis quehaceres. Yo normalmente soy auxiliar de enfermería de profesión. Aparte de esto, pues también colaboro en la parroquia en diferentes grupos, como lo han sido la infancia misionera, también soy monaguilla, entre otras cosas que ayudo, y pues también vendo productos. En todo ese contexto se ve mucho el socializar con los demás, el tratar con jóvenes, con los niños, y de ahí poco a poco he sentido como el Señor me llama a algo más. El Señor, yo siento que Él como que me dice, bueno, sí, usted me sirven varias cosas, pero yo quiero que me dé un poquito más. Ese poquito más, pues la verdad no sé en qué es, en qué lugar sea, pero pues siento en mi corazón que es el llamado a la vida religiosa. Y bueno, en todo este proceso de discernimiento vocacional he estado acompañada pues por las hermanas Paulinas, las cuales me han ayudado a orientar gracias a diferentes ejercicios, pues para descubrir precisamente cuál es la vocación a la que estoy llamada. Buenas tardes, mi nombre es Laura Andrea y les voy a hablar de cómo ha sido mi camino de discernimiento vocacional. Bueno, en el camino hay 3 cosas que yo he necesitado mucho, que han sido la paciencia, la esperanza y la humildad. Al principio no tenía ninguna de las 3, el Señor me las ha ido regalando a lo largo del camino, pero al principio realmente fue difícil porque yo idealizaba la vocación matrimonial. Entonces me enfoqué tanto en esa vocación, dirigí mis esfuerzos y mi oración ahí,
que se me olvidó verdaderamente escuchar la voz de Dios. Entonces, por supuesto, yo me sentía sola en la búsqueda porque yo no estaba escuchando la voz de mi Padre y realmente lo que Él quiere para mí. Cuando yo me di cuenta de esto fue cuando me encontré con las hermanas Paulinas a través de unos encuentros vocacionales online que ellas hacen. Entonces yo empecé a hacer un seguimiento con una de las hermanas y empezamos a hacer preguntas difíciles pero necesarias del tipo cuáles son mis heridas, qué necesito sanar, con qué forma de vida estoy dispuesta a comprometerme por el resto de mi vida, em, qué es realmente esa vocación y que estoy idealizando esa vocación. Entonces, cuando yo empecé a hacerme estas preguntas, yo noté que mi corazón empezaba como a jalarme hacia la vocación religiosa, porque empecé a ver muchas cosas que antes no me veía, que antes no me cuestionaba sobre esa vocación. Y así fue como yo decidí hacer una experiencia de una semana de discernimiento vocacional con ellas. Entonces yo estuve viviendo en la comunidad con ellas, participando de algunos aspectos del apostolado, estuve en medio de ellas, en medio de la dinámica familiar que ellas tienen, porque finalmente una comunidad es una familia en Cristo. Yo me di cuenta que los vínculos que tienen por su vocación en Cristo eran tan fuertes que en sí mismas los hacían una familia. Y no una familia perfecta, sino una familia dispuesta a darlo todo por el Evangelio. Y eso a mí me enamoró de la vida religiosa que encontré con ellas. Entonces, mi llamado es a que abramos el corazón a escuchar la voz de Dios, a ver la vocación por lo que realmente es un llamado particular que tiene sus dificultades, pero que tampoco es completamente difícil, sino que busca nuestra plenitud. Agradecemos a las jóvenes que hoy han abierto su corazón y comparten su experiencia, su búsqueda vocacional, su inquietante camino de discernimiento, para que ustedes también, cristovidentes, les acompañen con sus oraciones y sientan que cada persona a lo largo de la existencia vive esta etapa en sus vidas. Y qué rico descubrir que la experiencia de la vocación se discierne. Por eso, la vida es un don. De ahí que toda vocación en la iglesia necesita ser acompañada en el largo camino vocacional que la persona recorre, no solo cuando está en camino de búsqueda para que encuentre su vocación, sino también cuando está creciendo y madurando para que se abra a la gracia de la vocación específica y después para que viva la fidelidad en ella, en la alegría y la realización humana, en la felicidad, y comunique este gozo a los demás como testimonio vivo. Por eso es preciso acompañar con confianza, esperanza, paciencia, escucha, acogida respetuosa, para descubrir los signos de Dios en la vida de toda vocación. Por tanto, la oración es una de las gracias especiales propias de quien acompaña y discierne. De ahí que recordemos con tanta emoción y a la vez con nostalgia la frase del Papa Francisco: no se olviden de rezar por mí. Por eso, en nuestra sección Chat con Dios, acogemos el don de la palabra que ilumina esta experiencia de la vocación, don del cual oramos, agradecemos por nuestras madres, por todos los pastores que han sido llamados a este don a través de su ministerio y el sacerdocio. Chat con Dios. Bienvenidos a esta sección Chat con Dios. En esta oportunidad los invitamos a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos del 27 al 30. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrancará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado es más que todos, y nadie puede arrancar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este fragmento del Evangelio de Juan que acabamos de escuchar es precioso y no es casualidad que se haya ubicado de manera estratégica hoy
en la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, porque nos remite a una figura muy particular y es la figura del buen pastor y de sus ovejas. En esta experiencia se da evidentemente una relacionalidad profunda entre el pastor y su rebaño. Y de esta lectura podemos rescatar principalmente 3 cosas. La primera, la escucha. La segunda, el seguimiento. Y la tercera, la pertenencia definitiva a Cristo. Escucha, seguimiento y pertenencia definitiva son las 3 palabras que podríamos rescatar de este texto. Así que vamos con la primera palabra, la escucha. En el texto dice, las ovejas escuchan mi voz. Y esa experiencia de la escucha en ellas se da por la posibilidad de que saben distinguir cuál es la voz del pastor y saben distinguirla de la voz de otros pastores. Saben reconocerla. ¿Por qué? Porque ya ha habido un vínculo anterior, porque el pastor les da de comer, porque el pastor las guía hacia pastos seguros, porque el pastor las cuida de los peligros, del lobo, etc. Porque el pastor las alimenta, porque el pastor las acaricia y cuando llegan ellas reconocen su voz, pero no solamente su voz, sino su presencia. Por tanto, la escucha se convierte en una clave vocacional para nuestros jóvenes hoy, porque permite a los jóvenes también vivir esa experiencia del discernimiento, saber distinguir qué voces me conducen al corazón de Dios, qué voces me están alejando del corazón de Dios, cuál es esa voz del pastor, del buen pastor que me hace sentir feliz, que me da un proyecto de vida, que me hace amar la familia, que me está indicando un plan de vida, una opción por la cual puedo yo entregar mi vida a los demás en un determinado servicio. Bueno, pasando a la segunda palabra, el seguimiento. Nos dice el texto, escuchan mi voz y me siguen. Y esa experiencia del seguimiento significa no solamente ir detrás de, sino significa una adhesión profunda a quien amamos. Las ovejas no siguen porque sí al maestro, solamente como decíamos anteriormente, porque les da de comer, porque las carga y esto, sino porque hay una conexión del corazón con el buen pastor. De igual manera, para nuestros jóvenes hoy es necesaria este seguimiento con una adhesión, saber a quién seguimos y por qué seguimos y hacia dónde seguimos y cuáles son los fundamentos de aquello que los jóvenes siguen y que los jóvenes quieren imitar y quieren encarnar y quieren también vibrar. Hoy en día vemos muchos modelos, ídolos, imágenes que los jóvenes imitan, quieren seguir, se convierten en seguidores de tal o de cual persona, de tal o de cual modelo prototípico, etcétera, y quieren ser como él. Hay una conexión. Jesús se convierte en la conexión para los jóvenes hoy porque es un modelo de vida, de servicio, de entrega profunda hasta la cruz, hasta dar su vida. Y bueno, el tercer elemento, la pertenencia definitiva a Cristo. Esta pertenencia definitiva se da precisamente porque dice el texto, nadie las arrebatará de mi mano. Jesús entonces se convierte en esa presencia y en esa figura de fidelidad que nunca abandona, que está siempre presente, sosteniendo, amando, acompañando. Agradecemos a todos ustedes, amables cristovidentes, por acompañarnos en esta experiencia de este programa Conexión Vital. En las palabras del Papa Francisco de este mensaje para la Jornada Mundial de Oración para las Vocaciones, hemos tenido la oportunidad de escuchar y acoger el don de la vocación, discernir esta experiencia como un camino de crecimiento y acompañar
en ese misterio que es la vocación en todas las etapas, desde esa experiencia de cultivar, crecer y madurar. Por eso les invito para que nos unamos a estas palabras del Salmo, dejando que este corazón que cada día busca tender hacia Dios, que busca la trascendencia, pueda encontrar la plenitud de la vocación. Tú me llamaste, Señor, para ser instrumento de tu gracia, para anunciar la buena nueva, para sanar las almas, instrumento de paz y de justicia, pregonero de todas tus palabras, agua para calmar la sed hiriente, mano que bendice y que ama. Señor, tú me llamaste para curar los corazones heridos, para gritar en medio de las plazas que el amor está vivo, para sacar del sueño a los que duermen y liberar al cautivo. Soy cera blanda entre tus dedos. Haz lo que quieras conmigo. Señor, tú me llamaste para salvar al mundo ya cansado, para amar a los hombres que tu Padre me diste como hermanos. Señor, me quieres para abolir las guerras y aliviar la miseria y el pecado, hacer temblar las piedras y ahuyentar a los lobos del rebaño. Amén. Que la bendición de Dios nos acompañe, bendiga a todos nuestros pastores en el don de ser pastor vivo hoy, reflejo e imagen del amor de Dios en la vida. A todas las madres que viven este corazón de pastor y que continúe dando buenas y santas vocaciones para la iglesia. Paulinas presentó Conexión Vital.